nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nos toca considerar ahora la contemplación sobre la flagelación y la coronación de espinas. Son dos misterios que por supuesto cada uno da para hacer una contemplación aparte. Pero aquí las juntamos en una sola contemplación. También cada uno con toda libertad elige en qué lo que más prefiere detenerse. Como siempre, lo primero son los preámbulos, el ponernos en la presencia de Dios y adorarlo. En segundo lugar, hacer la oración preparatoria según el número 46 del librito de los ejercicios, pidiendo esa gracia a Dios para rezar bien, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas a su mayor gloria y para bien de mi alma. Luego la historia. Aquí breve, tiene que ser una consideración breve, como Pilatos hace azotar a Jesús, pensando que con ese castigo después lo va a poder dejar libre. Y después de la flagelación, como los soldados toman a Jesús como rey de burla y lo coronan de espinas. La composición del lugar es el pretorio, en el palacio de Pilato, es el lugar donde Jesús es azotado. Y la composición del lugar, que es el fin de la contemplación y lo que tenemos que lograr de alcanzar con esta oración. Es ese dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que pasó por mí, por mis pecados. Bien, hacemos como en las otras contemplaciones una breve introducción también sobre la sábana santa, recordando que la pasión de Cristo se puede considerar bajo distintos aspectos, ¿no? Siempre lo principal es seguir los evangelios, pero también tenemos otros medios que nos pueden ayudar a profundizar, a conocer este misterio inagotable que es el misterio de la pasión, ¿no? Bien, en la sábana santa se puede leer toda la pasión de Cristo como si fuera un libro. Por eso algunos estudiosos la llaman el Atlas de la pasión de Cristo. La sábana santa también es llamada la madre de todas las reliquias, porque es la reliquia más conmovedora, ya que nos ofrece la auténtica imagen de Cristo autografiada con su sangre. En la sábana santa, las dos figuras que aparecen, la imagen frontal y la imagen dorsal, están formadas por manchas de dos tipos y colores distintos. En primer lugar, la imagen del cuerpo, que es de un color amarillento, que se diferencia del color de la misma tela solo por mayor intensidad. Y en segundo lugar, hay zonas ensangrentadas que se caracterizan por tener un color marcadamente rojizo. Todas las manchas de sangre que han sido absorbidas por la sábana santa son excepcionales testigos de la pasión de Cristo, de tal manera que nos revelan situaciones, hechos y detalles de los sufrimientos sufridos por Cristo que si no fuera por la sábana santa quedarían desconocidos para siempre. Ella nos ofrecerá ayuda para conocer un poco más el cómo fueron los tormentos de Jesús sufridos en su pasión. La sábana santa nos lleva a una imagen tan real de lo que nuestro Señor tuvo que padecer como si nos encontráramos en ese mismo momento. Los estudios afirman, en cuanto a las manchas de sangre, que se trata de sangre humana del grupo AB, como ha demostrado un equipo de expertos en medicina legal de la Universidad de Turín. Y esa sangre contiene una gran cantidad de bilirrubina,
como sucede en los sujetos que han sufrido muerte violenta. La gran cantidad de bilirrubina en la sangre indica que esa persona ha sufrido mucho, y al mismo tiempo la bilirrubina hace que la sangre tome un color rojo vivo. Por eso las manchas de sangre que aparecen en la sábana santa tienen un color rojo muy intenso. No todas las manchas de sangre tienen el mismo aspecto o las mismas características. Otra prueba que demuestra la autenticidad de la sábana santa. Las manchas de sangre en la cabeza son de dos tipos. Hay manchas de sangre venosa y hay manchas de sangre arterial. También se encuentra sangre postmortal, por ejemplo en la herida del costado, y en las otras heridas sangre vital. Todo esto se puede descubrir solamente gracias al microscopio. Por eso no es una obra humana, ni de la Edad Media, es solamente algo que es efecto de la resurrección del Señor, que dejó estampada, ¿no?, su imagen, y junto con su imagen las manchas de sangre, ¿no? Bien, las manchas de sangre han quedado marcadas para siempre. Recordemos, y para que siempre recordemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así lo enseña el Papa, o lo enseñaba hermosamente el Papa Benedicto XVI, el 2 de mayo del 2010 en Turín. Decía el Papa: ¿cómo habla la sábana santa? Habla con la sangre. Y la sangre es la vida. La sábana santa es un ícono, escrito con la sangre. Sangre de un hombre flagelado, coronado de espinas y herido al costado derecho. Pasamos ahora a la flagelación. Bien, antes de pasar a la condena, tenemos que hacer mención de otro gran tormento que Jesús sufrió en su corazón. Recordemos que Pilato había tratado de negociar la salvación de Jesús, poniéndolo como alternativa frente a Barrabás. Pero el pueblo, influenciado por los sacerdotes, escribas y fariseos, eligió a Barrabás, despreciando y humillando a Cristo. Aquí nuestro Señor sufrió una gran injuria y una gran ingratitud de parte del pueblo. El pueblo cometió un gran pecado. El mismo San Pedro, después de Pentecostés, se lo echará en cara a los judíos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Dijo Pedro: Dios ha glorificado a Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron en presencia de Pilato, cuando éste juzgaba que debía soltarlo. Ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se dejara en libertad a un asesino. El pueblo eligió a Barrabás, el pueblo eligió a un asesino. Bien, en cierta manera, más o menos lo mismo hacemos nosotros cada vez que nos dejamos llevar por nuestras pasiones, cada vez que nos alejamos de los mandamientos. Elegimos la esclavitud del pecado. Podemos decir que elegimos a Barrabás y despreciamos la gracia de Cristo, que nos hace libres de verdad. Bien, en cuanto al tormento ahora de la flagelación, escribe San Juan en su Evangelio, capítulo 19, versículo 1, Pilato tomó a Jesús y lo azotó. No le hace falta al apóstol y evangelista describir nada más, porque todos en esa época entendían perfectamente lo que eso significaba. Muchos de sus lectores seguramente tuvieron ocasión de presenciar en vivo y en directo ese triste espectáculo. Pero para valorar con más precisión esta escueta afirmación evangélica, tomó a Jesús y lo azotó, tenemos que recordar lo que aquel suplicio realmente significaba, según los datos que se poseen de la antigüedad. Según la historia antigua, existían dos formas o modos de flagelar: el modo judío y el modo romano. Los judíos practicaban la flagelación de una forma más benigna. Según la ley del Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, capítulo 25, solo se podían dar hasta 40 golpes. Y para que la ley, es decir, involuntariamente, no se traspasase, solo se daban 39. Y se aplicaba con una correa retorcida una o dos veces.
Por el contrario, los romanos tenían prohibido por la ley que se aplicase este suplicio de la flagelación por la crueldad con la cual ellos lo aplicaban a los mismos ciudadanos romanos. Solamente se podía aplicar a los esclavos y a los no romanos. La flagelación romana se daba con el flagellum, y este castigo era usado como medio de tortura para obtener información o como para castigar cualquier delito menor. También se usaba como un castigo que precedía a la crucifixión. En este caso, el condenado era flagelado mientras se dirigía al lugar del suplicio. Este flagellum, como instrumento, tenía dos formas. El simple flagellum, que era un fuste o un palo, que tenía adheridas solo una o varias correas, también llamadas loris. Y en segundo lugar, el flagellum, en su forma especialmente cruel, llamado flagrum, que era un palo con correas, pero al que se unían en sus extremidades trozos de huesos, puntas de madera o bolitas de plomo. Este era usado generalmente para con los esclavos y en los delitos más graves. Bien, según los antiguos documentos, la flagelación romana se aplicaba de la siguiente manera. Se desnudaba al reo en su mayor parte. Luego se lo ataba fuertemente a una columna. El suplicio de la flagelación se solía practicar públicamente y los verdugos que lo ejercían eran los soldados llamados lictores o los milites, y solían azotar al reo a veces 2, a veces 4 y hasta 6 verdugos. Mientras en la ley judía se señalaba un límite de golpes, 40, en la jurisprudencia romana no se señalaba ningún límite. Los golpes no solo caían sobre la espalda, sino que incluso sin intentarlo también caían sobre otras partes del cuerpo. La flagelación, entonces, según el método romano, con el tipo de flagelo que se utilizaba y sin límites de golpe, era un castigo brutal, cruel y salvaje, algo horroroso e inhumano, que muchas veces podía causar hasta la muerte al flagelado, y otros que permanecían inválidos para toda la vida. Según el testimonio de Horacio, hay más, tenemos de Cicerón, de Flavio Josefo, etc. Pero Horacio cuenta de una flagelación. La víctima es destrozada por los latigazos hasta el punto de asquear a los verdugos cuando caen sobre sus cuerpos la sangre y los tejidos del reo que en pedazos los salpican. El examen atento y meditado de los golpes de flagelo que se ven en la Sábana Santa ofrece datos muy claros sobre la flagelación a la cual fue sometido nuestro Señor Jesucristo. A saber, nos ofrece información sobre el tipo de flagelo usado para flagelar al Señor. Se deduce que el castigo fue según la costumbre romana de flagelar. Nos revela al mismo tiempo el número aproximado de golpes. También datos sobre los flageladores, su número y el método usado en la técnica de los golpes. Nos revela la postura de Cristo durante el suplicio y que fue desnudado totalmente y atado a una columna baja. Y también nos ayudará a deducir la duración de la flagelación. Bien, la ejecución de la flagelación fue confiada a los soldados de Pilato, muy posiblemente tropas auxiliares sirianas y samaritanas, que tenían un odio feroz a los judíos. Como sabemos, entre los judíos y samaritanos no se dirigían la palabra. Normalmente, para llevar adelante las torturas, eran elegidos los soldados de entre los más fuertes, los más belicosos, los crueles y hasta los más sádicos de la tropa, porque esto es algo cruel, es algo inhumano, ¿no? Hacer sufrir hacia otra persona, ¿no? Realmente había que tener un sadismo especial, ¿no? Según los datos que nos ofrece la Sábana Santa, los verdugos flagelantes fueron principalmente 2, uno a cada lado de la víctima, situados como a 1 metro de distancia y algo detrás de ella. Los verdugos debían ser excelentes profesionales del látigo. No olvidemos que la flagelación la ejecutaban
ejecutaban hombres que provenían del gymnasium flagri, es decir, de la palestra del látigo. Se entrenaban para esto, como también se entrenaban para crucificar. Esto nos habla también de lo que era el paganismo, ¿no? Hasta dónde llegaba. El paganismo que cambió con el cristianismo, ¿no? Esos juegos también de gladiadores en el circo, ¿no? Bien. Realmente inhumano. Bien, la sábana santa nos ayuda incluso a establecer qué parte golpeó cada verdugo. En este punto seguimos un estudio muy atento de Monseñor Giulio Ricci, que estudió más de 50 años la sábana santa. En cuanto a la región dorsal, pueden ver en la diapositiva como el flagelante colocado a la izquierda golpeó preferentemente la cintura y gran parte de la espalda. Y aquí lo pueden ver y observar en color rojo los azotes que dio este verdugo. En cambio, el situado a la derecha golpeó casi él solo toda la parte de las extremidades inferiores y una parte de la espalda izquierda. Las marcas que dejó este verdugo se pueden observar en color negro. Eso en cuanto a la región dorsal. En cuanto a la región frontal, el flagelante colocado a la izquierda golpeó preferentemente las extremidades inferiores y las marcas de este flagelador se pueden observar en color rojo. Y el flagelante situado a la derecha golpeó preferentemente la parte superior, abdomen y tronco. Las huellas que dejó este verdugo están en color negro. Bien, los golpes, como se puede observar también en la diapositiva, se ubican en forma de abanico. Todos los golpes convergen a la perfección en un punto, es decir, en un brazo que azota. Es muy importante aclarar que cada terminación, sean huesos o bolitas de plomo, no eran perfectamente redondeadas, sino que tenían puntas y por eso no solo era contundente, sino que también eran lacerantes. Es decir, cada azote, cada golpe que recibía el reo, le abría la piel, la desgarraba y provocaba la salida de sangre a cada golpe. Por lo tanto, el azote empleado con Jesús fue el más lacerante, el más doloroso de los usados por los romanos, el llamado flagellum taxillatum, en cuyos extremos se hallaban ensartados pequeños objetos que podían ser de madera, hueso o metal. Cada cuerda tenía 2 taxili, unidos entre sí por un alambre, tomando la forma de pequeñas pesas de gimnasia de más o menos unos 3 centímetros de longitud y con un peso conjunto de unos 30 a 40 gramos aproximadamente. Estaban sujetas al extremo de la cuerda y como prolongación de la misma. Pueden ver también en la diapositiva las marcas cicatrizadas de una flagelación en un esclavo, mucho más reciente, pero para ver las tremendas consecuencias que deja una flagelación o una persona que es azotada. Bien, este flagelo era conocido como el horrible flagellum taxillatum, y debido al dolor punzante y abrasador que provocaba cada latigazo, era llamado por los soldados o por el populacho el escorpión. Bien, los efectos que producía la flagelación con el flagrum taxillatum en las víctimas han sido descritos por varios autores de la antigüedad. Vamos a hacer como un resumen de los efectos que produce este flagelo llamado escorpión, ¿no? Y que expresan un gran dramatismo. Hablan, por ejemplo, rumpere, es decir, rompía las carnes, rompía al azotado, no lo destrozaba. Pincere, machacar, forare, agujerear, barrenar, fodere, es decir, cavar, excavar. En cuanto a los efectos del flagrum taxillatum o escorpión, podemos recordar el testimonio de Eusebio de Cesarea. Dice que a los mártires de Esmirna se les veía desgarrados por los azotes hasta el punto de vérsele las venas y las arterias más interiores, y que aparecían las entrañas y las partes más íntimas del cuerpo. Realmente cosa atroz, ¿no? También está documentado que
el atormentado quedaba frecuentemente tendido en tierra, sin sentido y bañado en sangre. Otras veces tendido en tierra y retorciéndose por el dolor y con gran frecuencia expirando, es decir, muriendo en el mismo suplicio o teniendo que quedarse en el lecho por mucho tiempo y, como ya dijimos, muchos quedando lisiados para toda la vida. Al recordar estos efectos de la flagelación por el terrible flagrum, no podemos olvidar que en la flagelación de Cristo, como dice el doctor Giudica Cordiglia, los golpes cayeron sobre una piel ya maltratada anteriormente con equimosis y con muchas contusiones. Y sobre todo sobre una piel que, esto lo hemos repetido en varias contemplaciones, pero es importante siempre tenerlo presente porque no es un detalle menor. Y es la hematidrosis. Es en el huerto de sangre, el sudor de sangre. Esa hematidrosis que dejó toda la piel lesionada, dolorida y muy sensible a los golpes. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, la hematidrosis. Además del dolor moral, de lo cual ya hemos hablado, de la tristeza de Cristo, también el dolor físico. Esa piel quedó muy sensible. Y como veremos, la flagelación del Señor tuvo lugar prácticamente en todo su cuerpo. Bien, Jesús fue flagelado completamente desnudo. La sábana santa nos muestra que las heridas recibidas en los glúteos y la cadera tienen la misma profundidad que en el resto del cuerpo. Si Jesús hubiera estado cubierto o vestido en esa zona, las marcas de la flagelación que se encuentran en la región glútea y en la cintura tendrían que ser más superficiales que en el resto del cuerpo. Teniendo todas las marcas la misma profundidad, es indudable que Jesús fue flagelado totalmente desnudo. La flagelación era un tormento de una crueldad inusitada, al cual se agregaba el dolor moral, la humillación, la vergüenza de tener que ser flagelado en público, totalmente desnudo. Gran tormento fue para nuestro Señor la flagelación. Allí se presentó tan maltratado y tan avergonzado, con la cabeza inclinada, con la mirada abajada, y podemos pensar con el rostro rojo de vergüenza. Dice San Alfonso que es para expiar nuestros pecados y sobre todo los pecados de impureza. Permitió Jesucristo la gran humillación y la vergüenza de ser desnudado en público y que le destrozaran todo su cuerpo santísimo. Nuestro Señor fue azotado con método y precisión por gente que dominaba perfectamente la técnica de su oficio. Ya lo hemos dicho, gente especializada, no improvisada. Jesús fue flagelado en todo el cuerpo. En las marcas de los azotes cubren, a modo de una constelación, toda la superficie del cuerpo. Es impresionante contemplar en la sábana santa el cuerpo azotado de Cristo. Parece un cielo estrellado. En concreto fue flagelado en el pecho, en el abdomen, en los genitales, en los muslos, en las pantorrillas, en los hombros, en la espalda, en la región glútea, en los antebrazos y en los tobillos, sin dejar apenas espacio entre golpe y golpe, pero sin caer casi nunca dos veces en el mismo lugar. Algo que también hemos mencionado, también fue azotado en el rostro, querido o no querido por los verdugos, en esa violencia con la cual azotaban, uno de los taxilos, fue a dar directamente en el rostro del Señor. Esto lo revela la imagen tridimensional. Cristo fue flagelado estando inmovilizado con ataduras, amarrado a una columna baja de menos de 1 metro de altura. Con la posición curva presentaba mejor la espalda a los golpes de los flageladores. Todo lo cual no descarta ni se contradice con que en un segundo momento fuera también flagelado en una posición vertical, para poder así presentar mejor, por decir así, la parte frontal, ¿no? Cuando fue azotado en la parte delantera de su cuerpo. Los regueros de sangre causados por los azotes son muy importantes. Entre otros datos que nos ofrecen, estos regueros tienen un trazado irregular, es decir, según los estudiosos, temblorosos, como pueden observar en la diapositiva. Es decir, indican temblor. Es decir,
lo que da a entender claramente que Jesús durante la cruel flagelación temblaba y tuvo que hacer algunos movimientos convulsivos o contorsiones instintivas debido al dolor agudo y terrible de los golpes que recibía con el flagellum escorpión. Hay partes que sufrieron un ensañamiento especial de parte de los flageladores. En primer lugar, la espalda de Cristo fue objeto directo de la flagelación. Las heridas del flagellum taxillatum o escorpión la cubren totalmente. Como decimos, parece un cielo estrellado en una constelación. Contemplando con mucho afecto, con mucho dolor este paso de la pasión, recordemos la profecía de Isaías, que aquí se cumple expresamente, exactamente, ¿no? Isaías 56. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban. En segundo lugar, la región pélvica. Aquí se demuestra de parte de los verdugos un sadismo escalofriante, ya que se trata de una parte del cuerpo muy delicada y sensible al dolor. También digno de subrayar es el ensañamiento que se puede revelar en la zona de las pantorrillas, donde la intención de los flageladores se ha detenido repetidas veces y ha golpeado despiadadamente. En cuanto al número de golpes, es difícil deducirlo. Y en todo esto no es que nosotros busquemos una exactitud matemática, ¿no? Siempre lo importante es tener una aproximación, una cercanía para crecer en ese conocimiento de la pasión del Señor. Pero no es una cuestión de matemática, no es esa la finalidad, no es una simple curiosidad, sino que es buscar de tratar, aunque sea con nuestras limitaciones, acercarnos, aproximarnos un poco a lo que fue la realidad de estos tormentos. Entonces no se trata de un número exacto, sino aproximado, ya que en la sábana santa hay partes del cuerpo que no han quedado imagen, ¿no? Por ejemplo, sus costados o además los antebrazos, ¿no?, que tapan partes del mismo cuerpo de Jesús, su misma cabellera, etc. Algunos médicos hablan entre 80 y 100 azotes. Monseñor Ricci llega a hablar hasta de 120. El doctor Baima Bolone, ha llegado a contar más de 600 marcas de contusiones y heridas, no solamente de la flagelación, sino de todas las heridas que encuentran en el cuerpo de Cristo. Cuando los verdugos suspendieron la tortura, Cristo debió haber quedado bañado en sangre y hecho todo él una sola llaga, como lo había anunciado proféticamente el salmista, Salmo 38. Tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne, estoy agotado, deshecho del todo. ¿Cuánto duró la flagelación? Ciertamente también entra aquí, que lo han desnudado, que lo han atado, que lo vuelven a desatar, que lo vuelven a vestir. Según algunos, más o menos, aproximadamente alrededor de 45 minutos. Cristo cayó exhausto en un charco de sangre. Por eso se aplican a Jesús y a su flagelación aquellas palabras de Isaías, capítulo 63. ¿Y por qué estás de rojo tu vestido y tu ropaje como el de uno que trabaja en el lagar? Por lo tanto, la sábana santa confirma que Jesús fue flagelado según el método romano, es decir, sin límites de golpes y azotado en todo su cuerpo. Por eso exclamaba San Bernardo: aquí estás mi Señor, todo desgarrado, así te han dejado nuestras iniquidades. Oh buen Jesús, nosotros hemos pecado y tú has hecho el gasto y tú te has sacrificado. San Pablo decía: me amó y se entregó por mí. A modo de síntesis podemos decir que Jesús pocas horas antes de la flagelación gozaba de una óptima salud. Ahora, después de la flagelación, Jesús está gravemente afectado físicamente, está devastado, titubea, cae y no tiene fuerzas para llevar solo la cruz. La piel y los músculos están lacerados, molidos, triturados, sangra por todos lados, su corazón sufre atrozmente y tiene una amplia contusión torácica que le hace difícil y doloroso respirar. Sus riñones están triturados, casi no funcionan.
a todo lo cual hay que sumar el dolor moral de haber sido desnudado, burlado y flagelado públicamente. Cuando dirigimos nuestra mirada atenta sobre la sábana santa, se nos presenta el cuerpo de Cristo también, como lo había profetizado el salmista. Sobre mi espalda araron aradores, alargaron sus surcos. Realmente parece que observamos un campo sobre el cual el arado, pasando, ha dejado surcos profundos, que son los surcos de nuestros pecados, de mis pecados. Por eso dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado y lágrimas, pena interna de tanta pena que Jesús pasó por mí, por mis pecados. Así aparece Jesús en la sábana santa, hecho una sola llaga, conforme a lo que había predicho el profeta Isaías, capítulo 1. La cabeza está toda enferma, toda entraña doliente, desde la planta del pie hasta el vértice de la cabeza no hay en él cosa sana, golpes, magulladuras, heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. También a Cristo sufriente por nosotros se aplican esta otra profecía de Isaías, capítulo 53. No tenía apariencia ni belleza, y no tenía aspecto que pudiésemos estimar, despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores, como ante quien nos tapamos el rostro para no verlo, despreciable, un don nadie. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Bien. En segundo lugar, la coronación de espinas. Los soldados romanos, habiendo escuchado la acusación contra Cristo de que era el rey de los judíos, van a desatar en un judío todo el desprecio y el odio que tenían contra los israelitas. Flavio Josefo cuenta que los soldados romanos tenían un odio especial a los judíos. Veamos detenidamente los diversos elementos que según los evangelistas entran en la escena de la coronación de espinas. Los soldados, en primer lugar, lo despojaron de sus vestiduras, se entiende de la cintura para arriba. Le pusieron una clámide, es decir, un manto rojo, que los soldados romanos llevaban encima de la armadura. Querían disfrazar irónicamente a Cristo como un rey. Después de esto lo obligaron a sentarse en un trono de burla, lo que explica mejor la facilidad de realizar en la persona de nuestro Señor las siguientes injurias. Lo abofetearon, le pusieron en las manos una caña por cetro real y como todo rey necesita una corona, idearon una broma terrible. Como dice Mateo, trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza, es decir, lo coronaron de espinas. Y mientras se arrodillaban grotescamente ante él, lo saludaban diciendo, salve rey de los judíos, imitando el saludo militar al emperador, salve César Augusto. También le escupían en el rostro, con todo lo que este tormento tiene de soez, de bajo y de repugnante. Y le golpeaban finalmente con la caña que le pusieron en las manos y con ella le golpearon la cabeza, ya coronada de espinas, con lo cual a cada golpe y con gran sadismo aumentaban el dolor de la coronación de espinas. Hay un dato histórico muy sorprendente. Un solo hombre en toda la historia de la humanidad fue coronado de espinas. Por los santos evangelios sabemos que fue el caso de Cristo. Los romanos, se sabe por documentos históricos, flagelaban y crucificaban a miles de personas, de condenados. Pero no se conoce ni un solo ejemplo, a excepción de Cristo, de alguien que fuera flagelado, crucificado y coronado de espinas. Nuestro Señor Jesucristo. Eso identifica perfectamente que el hombre que fue envuelto en la sábana santa es Cristo, porque el hombre envuelto en la sábana santa fue flagelado, crucificado y coronado de espinas. ¿Con qué plantas se trenzó la corona de espinas? Dos plantas, la Potherium spinosum, que usaban como leña para encender fuego o alumbrarse, tipo arbusto, y la Sisyphus spinacristi. Mezclando estos dos arbustos, se trenzó la corona de espinas. Esas ramas que se usaban para calentarse, para cocinar, para alumbrarse.
Es lo que tenían a mano los soldados para ese momento, porque fue todo ciertamente improvisado. La corona no tenía forma de anillo, como suelen representar los artistas, sino probablemente forma de casco. Esto lo confirma la sábana santa, ya que las heridas de las espinas están repartidas por todo el cráneo. Además, las espinas fueron enterradas por los golpes de caña, en medio de burlas y otros tormentos, y también por las caídas del Señor camino al Calvario. Bien, lo seguro es que sobre toda la frente, como se puede observar en la síndone, al menos 13 espinas perforaron la frente del Señor. En cuanto a la región occipital, la nuca, se puede contar al menos unas 20, y así tenemos ya 33 heridas. Teniendo en cuenta las regiones donde no hay huellas, la parte superior de la cabeza, porque Jesús fue sepultado con una mortaja, el doctor Rodante deduce que al menos en total unas 50 espinas torturaron la cabeza del crucificado. Un poco más, un poco menos. Más o menos eso. Como consecuencia de las caídas que causan horror, ya que Jesús no podía frenar la caída porque llevaba las manos atadas al patíbulo, la cabeza se golpeaba con fuerza contra el suelo pedregoso y además el patíbulo, el palo horizontal, se correría hacia la cabeza golpeando fuertemente la nuca cubierta con las espinas. Por eso la nuca aparece en la sábana santa horriblemente maltratada. Bueno, otra consecuencia de las caídas es que la nariz, la frente y los pómulos aparecen fuertemente escoriados, es decir, donde hay lugares donde falta la piel, y es por esos golpes tan violentos como fueron las caídas. La coronación de espinas causó una gran hemorragia de sangre. Las heridas en el cuero cabelludo son dolorosísimas y muy sangrantes. Esta foto que ustedes pueden observar en la diapositiva es obra del profesor Tamburelli, que con una computadora hizo identificar todo lo que hay de sangre en el rostro de Cristo y apareció esta imagen impresionante. Para comprender algo del tormento, la crueldad y el dolor de esta tortura, afirma el doctor Lacava, basta considerar que la frente, las sienes y en general todo el cuero cabelludo poseen una extraordinaria sensibilidad que se deriva del nervio trigémino y en parte de los nervios cervicales, cuyas afecciones o lesiones, como muy bien sabemos, por propia experiencia, son de las más dolorosas del cuerpo humano, como cuando sufrimos un dolor de muelas o de oídos. En esas enfermedades se ven afectados estos nervios. Tenemos que considerar además que las sienes y la frente son lugares cutáneos donde la sensibilidad dolorosa es exquisita. La sangre corría tan abundantemente de las llagas de la Sagrada Cabeza que, según una revelación hecha a Santa Brígida, el rostro, los cabellos, los ojos y la barba de Jesús estaban bañados en sangre. Los regueros de sangre debidos a la coronación de espina coinciden con vasos sanguíneos importantes. La corona con sus agudas y punzantes espinas causó un daño muy profundo y al mismo tiempo un dolor atroz. Las sensaciones dolorosas producidas por aproximadamente 50 espinas agudísimas lastimaron muchas terminaciones nerviosas, no solo de la piel sino también de los mismos huesos del cráneo. Esta forma de 3 invertido, ese reguero de sangre que vemos en la diapositiva, se produjo porque la sangre se ha abierto camino por entre las arrugas de la frente, ya que por el espasmo de dolor, esos músculos de la frente se contrajeron y formaron arrugas por donde pasó la sangre, dejando esa forma de 3 invertido. El tormento de la coronación de espinas fue el más largo de toda la pasión de Cristo, porque Jesucristo llevó clavadas las espinas en la cabeza hasta su muerte, de tal manera que cada vez que le tocaban la cabeza o las espinas se renovaba todo el dolor. Y hubo muchas ocasiones para esto: los empujones de los verdugos, los golpes, el cargar con la cruz a cuesta, las caídas camino del Calvario, etc. Y el Señor todo lo que sufrió lo sufrió en silencio, y sin lamentos. El silencio de Cristo era el silencio de la dignidad. Llama poderosamente, ¿no?, la atención también para que nosotros saquemos fruto, como nos enseña San Ignacio, saber sufrir sin quejarnos, sin lamentarnos, ¿no?, sin murmurar, sin que lo sepa todo el mundo, ¿no?
Jesús sufría como Cordero inocente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lleno de humildad y lleno de mansedumbre. Y lo sufría todo sin pronunciar una sola queja. Ya lo dijo Isaías, capítulo 53. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado y como oveja ante los que la trasquilan está muda. Tampoco él abrió la boca. Y no solo tenemos que considerar la mansedumbre y humildad del Salvador, sino también su magnanimidad y constancia, su coraje y valentía con que tenía el rostro bien firme, sin esconder la mirada a todos aquellos que lo escupían y que lo herían con golpes y puñetazos. Jesús sabía que le esperaban en Jerusalén todos estos tormentos y no se echó atrás. Así lo dijo a los apóstoles, lo preanunció. Marcos capítulo 10. Mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán. Como decía Chesterton, nuestro Señor es verdadero Dios y verdadero hombre, pero es bien Dios y es bien hombre. Contemplando este pasaje de la Pasión, el padre Le Breton comentaba este espectáculo que nos describen los evangelios, este espectáculo de la flagelación, la coronación de espinas, ¿no? Nos produce horror y vergüenza como humanidad, como seres humanos. Es una página que por honor a la humanidad se querría poder borrar, aunque fuera con sangre, pero está grabada demasiado profundamente. Ella debe enseñarnos por lo menos lo que es el hombre dejado así, hasta dónde puede llegar el ser humano y hasta dónde llega el amor de Dios. San Agustín, contemplando este misterio, decía: las espinas que a cada paso lo herían más y más fueron meros instrumentos de la pasión de Cristo. Sobre todo nuestros pecados y en especial nuestros malos pensamientos fueron las crueles y verdaderas espinas que traspasaron la cabeza de nuestro Salvador. Bien, después Pilato presentó a Cristo como el Ecce Homo, una vez que fue azotado y coronado de espinas. He aquí el hombre. Pensando que la gente se iba a conmover, pero no fue así. Como cuenta el evangelista San Juan, cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. En este momento de la pasión donde contemplamos al Ecce Homo, he aquí el hombre, con su cuerpo destrozado por la flagelación, con su cabeza coronada de espinas, tenemos que recordar la profecía de Jeremías en el libro de las Lamentaciones, capítulo 1, cuyas palabras siempre se han colocado en boca de Cristo. Vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante al dolor que me atormenta. Es decir, no hay dolor que se pueda comparar al dolor que Jesús sintió en su cuerpo y en su alma. Bien, para ir terminando, como reflexiona el padre Carreño en la contemplación del rostro del Señor en la sábana santa, nos maravilla que el siervo sufriente de Yahvé, aquel que sufrió tanto, la coronación de espinas y en la flagelación y en la crucifixión, haya conservado en el culmen de sus humillaciones toda aquella sobrehumana majestad y belleza. Viendo entonces a Jesús cubierto de llagas y coronado de espinas por nosotros, los pecadores, ahora llegando al momento del coloquio de estas contemplaciones, podemos decir con Santo Tomás de Villanueva: todo lo hiciste, Señor, con número, peso y medida, pero no me has amado ni con número, ni con peso, ni con medida. Es decir, me amó sin medida. El Señor en su dolorosa pasión nos enseña que nos ha amado sin medida, es decir, sin límites, con un amor infinito. Por eso, cuando a San Bernardo le preguntaban cuál es la medida del amor a Cristo, el santo respondía: la medida del amor a Cristo es amarlo sin medida. Y no podemos terminar sin recordar a nuestra Madre, la Virgen de los Dolores. ¿Cuáles habrán sido los tormentos de la Virgen Madre durante la flagelación, viendo a su Hijo desnudo y con su cuerpo hecho todo una llaga? Cada golpe de flagelo le hería fuertemente el corazón y le sacaba tantas lágrimas de sus ojos como sangre del cuerpo de su Hijo. Ella sin duda se estremeció en su alma y en su cuerpo con la coronación de espinas y con tantas humillaciones. Que ella nos conceda entonces que la pasión de su Hijo
eche raíces en nuestros corazones, como pedía San Francisco de Asís. Señor, dos gracias te pido que me concedas antes de morir. La primera, que sienta yo en mi cuerpo y en mi alma, en cuanto sea posible, los dolores de tu amarga pasión. Y la segunda, que sienta yo en mi corazón aquel amor que te llevó a inmolarte por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Material extra de los ejercicios espirituales con textos de Santa Teresa. Las cruces se pueden llevar de distinta manera. Recordemos cómo nos empuja la Santa a mirar a Jesús sufriendo. Si estáis con trabajos o triste, miradle camino del huerto. Qué aflicción tan grande llevaba en su alma, pues con ser el mismo sufrimiento la dice y se queja de ella. O miradle atado a la columna, lleno de dolores, todas sus carnes hechas pedazos por lo mucho que os ama. Tanto padecer, perseguido de unos, escupido de otros, negado de sus amigos, desamparado de ellos, sin nadie que vuelva por él, helado de frío, puesto en tanta soledad que el uno con el otro os podéis consolar. O miradle cargado con la cruz que aún no le dejaban hartar el huelgo. Miraros a él con unos ojos tan hermosos y piadosos, llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores por consolar los vuestros, solo porque os vayáis vos con él a consolar y volváis la cabeza a mirarle. Hay tantas clases de cruces como personas. Cruces de penas y dolores, cruces de necesidades, cruces de abusos, cruces de amor herido, cruces de fracasos, pero a pesar de ser tantas cruces y tan distintas, solo hay una forma concreta de llevarlas, que es la del camino del Calvario, que es el camino de la cruz. Se pueden llevar las cruces de la vida con rabia como el mal ladrón, una actitud muy frecuente entre los hombres, rechazar toda clase de dolor o llevarlo con un profundo malestar. No se soporta ni el dolor ni el fracaso. Se ve como una cruz sin sentido. Algo que nos envía el Señor lo podemos hacer inútil y encima nos podríamos alejar de Dios. Esa es una cruz que no nos sirve para santificarnos, al contrario. Muchos se desesperan y se amargan ellos y a quienes tienen a su alrededor. Esa es la cruz que lleva a uno de los ladrones, Gestas, que no quiso aprovecharse de la compañía de Cristo. Ante las cruces de la vida, no rechacemos los consuelos y las misericordias de parte de Dios. No cerremos nunca los oídos a la voz de Dios. Él nos habla con las cruces de la vida. Si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Estas almas, por la mayor parte, las lastima cualquier cosa que digan de ellos y no abrazan la cruz, sino llévanla arrastrando, y así las lastima y cansa y hace pedazos, porque si es amada, es suave de llevar. Esto es cierto. También se pueden llevar las cruces de la vida con resignación como el buen ladrón, aceptándolas, porque no hay más remedio. Así la aceptó el buen ladrón Dimas. Este se mira a sí mismo, se reconoce culpable del castigo que está sufriendo y compara la culpabilidad suya con la inocencia de Jesús. Con humildad reconoce sus pecados y lleva desde ese momento la merecida cruz con resignación. Recibió la gracia de Dios por aceptar la cruz y cambia por completo en los últimos momentos de su vida. Cruces llevadas de esta manera suelen dar mucho fruto espiritual al darnos cuenta de que al lado nuestro está también crucificado el Señor, que no estamos solos. La Santa lo dice por la experiencia de tantas cruces. Acuérdense que no da Dios a ninguno más trabajos de los que puede sufrir y que está su majestad con los atribulados. Pues esto es cierto. No hay que temer, sino esperar en su misericordia, que ha de descubrir la verdad de todo. Esta es una forma de llevar la cruz que acaba salvando.
porque uno es consciente de que al lado está Jesucristo y que si se lo pedimos, también como al buen ladrón nos llevará al paraíso. Que lo sepamos aprovechar, porque es un buen camino de ganarnos el cielo a través de las cruces de la vida, bien llevadas, aunque hasta ahora nos hayan costado e incluso las hayamos rechazado como gestas. Pero al darnos cuenta de su valor, podemos rectificar y sacar provecho de ellas como Dimas. Dice la santa que son inevitables, Dios nos las envía. De cosas corporales, de enfermedades, no se aflija mucho. Ya sabe que si ha de gozar del crucificado, ha de pasar cruz, que esto no es menester que se lo pidan, que a los que su majestad ama, llévalos como a su hijo. También, a veces la cruz aparece sin buscarla, como le sucedió a Simón el Cireneo. Jesús, a pesar de los esfuerzos, se va agotando. Los soldados echan mano del cirineo. Fue el primero que probó la cruz de Cristo, pero solamente llevándola un rato a cuestas. Simón, al menos al principio, la llevó forzosamente. Le parecía una gran ofensa verse obligado a llevar una cruz que no era suya. Después, al advertir la paciencia y la mansedumbre de Jesucristo, sintió verdadera piedad hacia él y acabó llevándola de buen grado. El Señor paga muy bien los servicios que se le hacen y recompensará la ayuda prestada dando la fe también a sus dos hijos, Alejandro y Rufo. Todo empezó por un encuentro inesperado con la cruz. Me presenté a los que no preguntaban por mí, me hallaron los que no me buscaban. Pensemos como el cirineo que al aliviar a nuestros hermanos a llevar la cruz, estamos aliviando al mismo Cristo al que alivió el cirineo. Lo ha dicho él. Lo que hagáis con uno de estos, lo hacéis conmigo. Muchas veces ante una cruz inesperada que no es nuestra podemos conocer un poco más acerca de Jesús. Podemos ayudar a llevar la cruz a los hermanos. Si no lo hacemos, nos dice la santa que deberíamos llorar. ¿Por qué hemos de querer tantos bienes y deleites y gloria para sin fin, todos a costa del buen Jesús? ¿No lloraremos siquiera con las hijas de Jerusalén, ya que no le ayudamos a llevar la cruz con el cirineo? La mejor forma de llevar las cruces de la vida es abrazarse a ellas como lo hizo Jesús. Con esta actitud, Él nos enseña a llevar la nuestra. Jesús no se hizo su cruz, la que le hubiera venido bien, sino que se la hicieron para Él, y en ella nos salvó a nosotros. Fue la cruz que Dios quería para su Hijo en ese momento. Jesucristo sin culpa abrazó la cruz porque era la voluntad de su Padre Dios. No se haga mi voluntad sino la tuya. Cargándola con mucho amor y pensando que con ello hacía mucho bien a todos los hombres, a todas las almas, no dudó en llevar la cruz hecha por los pecados de todos los hombres hasta el final. Con esta forma de llevar la cruz, de abrazarla, el Señor ha dado un sentido especial a nuestras cruces de la vida, al sufrimiento de los hombres, al dolor. Pudiendo habernos ayudado de otras muchas formas, lo quiso hacer a través de la cruz, del sufrimiento y por amor a los hombres, y así lo dice. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Si hubiéramos de andar a escoger los que queremos y dejar los otros, no sería imitar a nuestro esposo, que con sentir tanto en la oración del huerto su pasión, el remate era fiat voluntas tua. Esta voluntad hemos menester hacer siempre, y haga Él lo que quisiere de nosotros. Llevando así la cruz, abrazada con amor, hizo mucho bien a los que se encontraron con Él en el camino del Calvario, a cuantos se acercaron a verle pasar con la cruz a cuestas. Esta forma de llevar la cruz salva y ayuda a otros a salvarse también. Llevemos así la cruz como Jesús, para que los que nos vean llevarla abrazada
puedan beneficiarse de nuestra forma de llevar la cruz y se animen ellos también a hacerlo así. Las personas santas han descubierto que el dolor, el sufrimiento, la contrariedad dejan de ser algo negativo en el momento en que no se ve la cruz sola, sino con Jesús que pasa y sale a nuestro encuentro. El compartir sus sufrimientos es señal de que compartiremos su gloria. No nos hace ningún agravio, dice la santa. Poned los ojos en el crucificado y todo se os hará poco. Si su majestad nos mostró el amor con tan espantables obras y tormentos, ¿cómo queréis contentarle con solo palabras? ¿Sabéis qué es ser espiritual de veras? Hacerse esclavos de Dios, a quienes, señalados con su hierro, que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los puedan vender como esclavos de todo el mundo como Él lo fue, que no les hace ningún agravio ni pequeña merced. Contempladlo y quedaréis radiantes. Contemplad el rostro del Señor, es decir, mirarle mucho en estos días. Para eso se hizo hombre, para que le pudieran mirar y mirándole cambiar de vida. Santa Teresa nos da un gran consejo. No os pido más que le miréis, pues ¿quién os quita volver los ojos del alma, aunque sea de presto si no podéis más, a este Señor? Pues podéis mirar cosas muy feas y no podéis mirar la cosa más hermosa que se puede imaginar. Ave María y adelante.